Y con todos nosotros está Daniel Buquet. Hoy se vino, no diría osado, pero intenso en la paleta. No sé, es un color verde. Estamos al aire por internet. Claro, no. Pero bueno, después se puede ver el video. Sí. Bueno, muy bien. Cuando lo estén viendo por video va a ser ahora. O sea, aplica la hora. Está muy bien. Y además, pero un vaquerito así como en todos los tostados, así, una cosa. Sí, bueno. ¿Quién te está asesorando? A mí me caracteriza la elegancia. Bien. Bien, está bien. Bueno, ayer estuve en tu cancha, que nos volvió a traer buena suerte a propósito de esta Copa Internacional, porque... Muy bien, la viola y los negros, un solo corazón. Así me gusta. Como debe ser. Como debe ser, sí, señor. Bueno, Daniel Buquet, este año, ayer lo comentábamos un poco con José Peperrila, que por supuesto conoces bien, no sé si sos amigo del Peperila, pero... Sí, por supuesto. Somos compañeros de trabajo desde hace 30 años. Claro. No sé si 30, pero... No, como es un poquito más grande que vos. Bueno, fue mi profesor. Vamos a aclarar eso, ¿no? Fue profesor mío. Luego yo empecé, no mucho después, a trabajar como docente en el instituto donde él trabajaba entonces y sigue trabajando ahora. Claro, porque él está en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UDELAR, pero también en el CLAE, ¿no? Bueno, hasta ahora estaba en el CLAE. Él está en un proceso ya de justamente concentración de su trabajo en nuestra facultad. Mira, estamos en eso justo, ¿no? Bueno, y Pepe Rila, imagínate, charlar con Pepe no deja de ser un privilegio que nos damos, ¿no? Por lo menos yo lo vivo así. Bueno, para mí es más cotidiano, pero... pero en un medio de comunicación que semejante... Sí, figura, porque además de ser una persona muy inteligente, de una cultura extraordinaria, y por supuesto un especialista en temas de historia política en particular, es una persona que tiene una capacidad de transmitir ideas, de comunicación realmente envidiable. Y en ese contexto, ayer la consigna que yo le había propuesto hace unos cuantos días ya, era que reflexionáramos, mira vos, a propósito de Evita y los 100 años de su nacimiento, usar como excusa los 100 años de nacimiento de Eva Duarte de Perón, para hablar de identidad y alteridades, esta cosa que tanto nos seduce, ¿viste? A propósito de Argentina, y para entender cosas que, en buena medida, a nosotros los uruguayos nos resultan fascinantes y a la vez poco entendibles, ¿no? Por lo menos esa es mi hipótesis. Y bueno, y justamente insistíamos en este peculiar año que vivimos acá en el Río de la Plata, porque es un año de elecciones para los dos países, pero además que caen, yo no sé si con algún antecedente de la historia, las dos el mismo día. Bueno, a ver, esto es algo más, viste, como los cometas, ¿no? Que los astrónomos saben, bueno, va a pasar tal día, tal hora. En este caso, esto ocurre cada 20 años, porque viste que el ciclo electoral argentino es de 4 y el nuestro es de 5, por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 20. Y por lo tanto deberíamos suponer que esto ya ocurrió en el 99. En este momento no recuerdo que haya sido el mismo día. Argentina, fíjate vos qué interesante. 99 cuando gana De la Rúa, gana la alianza con De la Rúa y Chacho Álvarez, era la fórmula, y acá ganan Jorge Valle y Luis Hierro, con los dos países estrenando el nuevo sistema electoral. Pará, hago una pausa. Le pido a Diego que revise cuándo fueron las elecciones en Uruguay. Bueno, el 99 fue el último domingo de octubre y último de noviembre, ¿no? Pero las elecciones argentinas están agendadas para los mismos meses, sí. Y creo que ellos también usan el último domingo. Tengo la impresión que el balotaje no está separado en un mes. Creo que es un poco más corto. Puede ser. Tengo esa idea, pero ahora confirmamos, en el año 99, la elección que consagra a De la Rúa como presidente de la Nación. Lo interesante, a mí el tema de las reglas electorales y en particular de las reformas electorales me resulta particularmente atractivo y además ha sido y sigue siendo objeto de estudio y de investigación. Lo que ocurrió, además de que Argentina reformó en el 94... Pacto de Olivos. Sí, ahí que
impactara en este ciclo, lo que pasó es que se redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Menem fue reelecto, ejerció la presidencia por 6 años, de acuerdo a la vieja constitución, que no tenía reelección. Se aprueba la reelección, la aprovecha, pero su segundo mandato fue de 4. Este es precisamente el que termina en el año 99. Debes tener razón sobre la fecha del balotaje, porque en Argentina asume el 10 de diciembre el nuevo gobierno. Todo es Por más lo tanto, apretado. no creo que sea el último domingo, porque ahí te quedan 10 días. Y lo interesante es que después, Argentina acorta el ciclo de 6 a 4 años y también introduce un sistema de doble vuelta, aunque no es igual al nuestro. Ellos para ganar en primera vuelta tienen exigencias menores que la de Uruguay. Bueno, las exigencias uruguayas son de las más altas, ¿no? Bueno, la más alta, la estándar, que es la más alta, que es superar la mitad de los votos en Uruguay, con este ingrediente medio peculiar de que tiene que ser más de la mitad de los votantes, dice la Constitución. Una tontería que se deslizó en el texto, por lo tanto, seguramente es el único caso que considera a los votos en blanco y anulados como votos que entorpecen el acceso a la presidencia en primera vuelta. Sí, generando la hipotética paradoja, casi irónica, de que un partido pueda conquistar mayorías parlamentarias y ganar una fórmula de otro partido. Sí, pero no es por esa razón. Esa razón lo fortalece. Sí. Pero el tema es que aún si vos dijeras lo que hubiera sido lo más normal, y es que para ganar en primera vuelta requerís más de la mitad de los votos válidos, esto es lo que no dice la Constitución, pero sería lo lógico, sino de los votantes, dice, aún cuando vos no obtengas más de la mitad de los votos válidos y te quedes en el 48,5%, 49%, capaz que algo menos del 48%, podés tener mayoría legislativa. Sí. De hecho, el Frente Amplio, la última mayoría legislativa que obtuvo, la obtuvo con un porcentaje del orden del 48, 48,5% o algo por el estilo. Porque, si bien el sistema es proporcional, en cierto margen, el partido mayor se favorece en la distribución de las últimas bancas. Los restos, por ejemplo. Bueno, no es así, esa palabra no debería utilizarse, aunque entiendo que es de una jerga. En Uruguay no se usan restos para asignar bancas, se usa una cosa que se llama cocientes, pero bueno, no lo vamos a explicar está bien, tenés razón. En el día de hoy, pero quiero decir, con palabras distintas estamos hablando hay un proceso de distribución de bancas que, bueno, al principio a cada uno le toca más o menos la proporción que le corresponde, y después quedan unas bancas sin repartir, claro, las últimas. Y menos cantidad de votos. Bueno, justamente, los restos son los votos que te quedan. En Uruguay no se usa ese sistema. Se usan todos los votos que tenés para competir por las últimas bancas que quedan por repartir. Y ahí es donde los más grandes, en ese último reparto, se favorecen. Claro. Ese último reparto es el que favorece un poco a los grandes, al primero, tal vez también al segundo, y suele perjudicar a los más chiquitos. Al que perjudica es el que va por la primera banca. Al que no alcanzó una banca de entrada, al que no tiene para pagarla, en el reparto final ese difícilmente pierde. La logre. Si fuera por restos, sería exactamente al revés. Claro. Por eso es importante distinguirlo. Si fuera por restos, el chiquito que no llegó de entrada a una banca, claro, porque su resto son todos sus votos. Por lo tanto es mayor y al grande el resto puede ser muy poco. Claro. En cambio, como el sistema que se emplea es con todos los votos de todos para competir por las últimas bancas, el grande se favorece. Esto es el sistema que se llama DONT, que es muy usado en el mundo, que se usa, yo te diría que casi toda América Latina, se ha ido incluso incorporando en algunos países que no lo usaban. Pero bueno, puntualmente, en cualquier... vos fíjate que la mayoría de los países, Uruguay es prácticamente excepcional, no obliga a que la gente vote al candidato a presidente y legisladores del mismo partido. Esto solo ocurre en Uruguay. En Argentina es bastante parecido, pero en Argentina ellos cortan boleta. Existe
Claro. Algo que si vos haces te anulan el voto. Vos podrías arrancar de arriba la parte que dice el presidente y decir, no, yo quiero votar a estos senadores y diputados, pero no quiero a este presidente. Bueno, si vos cortás la boleta te anulan el voto. En Argentina es parecido acá, solo que vos podés cortar la boleta. Ni hablar en el resto de los países. Hay países donde la elección legislativa y la presidencial son en momentos diferentes. En Brasil, que se vota con máquinas, la elección es simultánea, pero te va a preguntar, ¿a quién vota por presidente? Bueno, a fulano. Y ahora, ¿a quién vota para diputado? Y ahí te aparecen todos los candidatos de nuevo. Podés elegir a cualquiera. Es decir, y de hecho, ayúdame, por esa misma razón ocurre lo que acá no ocurre, claro. Está prohibido, que alguien se pueda presentar a una elección sin presentar candidato a presidente. Bueno, eventualmente, pero lo que pasa en Brasil, que creo que la gente lo debe tener bastante presente, es que los candidatos presidenciales sacan una ponchada de votos. Yo ahora no me acuerdo los números, pero sí. Bolsonaro sacó el 27% de los votos y Haddad por ahí, no, ahora no me acuerdo, ¿no? Pero 20 y largo, 30% de los votos. Estamos hablando de la primera vuelta, ¿correcto? Sí. Ahora, si vos mirás, el PT tiene el 10% de las bancas. ¿Cómo puede ser que si el candidato tuvo el 30% de los votos, el partido tiene el 10%? Y porque votan por separado. La gente vota a Haddad, por ejemplo, y después vota al diputado, bueno, que no sé por qué razón lo vota, porque es de la zona, claro, porque lo convenció por otro motivo. En el impeachment quedó claro, recuerdo que lo conversamos acá, es que los votos que terminaron decidiendo la destitución de la presidenta Dilma, ¿verdad?, más allá de lógicas puntuales o bla, bla, los votos que apoyaron a Dilma eran... Uno decía, pero ¿cómo si esta mujer logró votos para ser presidenta, tiene en proporción tan pocos votos? Poco apoyo legislativo. Justamente... Bueno, yo creo que también esto es bastante conocido. Los gobiernos de Lula y Dilma tuvieron que armar coaliciones muy digamos, grandes coaliciones de muchos partidos para lograr apoyo legislativo. No era el PT era, y creo que sigue siendo, el partido más grande en el Parlamento de Brasil. Sí. Pero para escala uruguaya es pequeño. Claro, es decir, un partido que nunca superó, por lo menos holgadamente, el 20% de las bancas. Tal vez el 21, 22, como mucho, ¿me entendés? Entonces, para llegar al 50 tenía que aliarse, bueno, con el gran partido, el otro grande, que es el MDB, Movimiento Democrático Brasileño, el de Temer, ¿no? El partido de Temer, pero aún con esos dos no les daba. Entonces ahí había 5 o 6 partidos más que se asociaban para lograr mayorías. Esto es un problema bien característico de Brasil, que es el parlamento más fragmentado de toda América Latina, ¿no? Con más partidos, quiero decir. Bueno, empezábamos hablando de la simultaneidad de las elecciones en Uruguay y Argentina. Y si te parece bien, luego de la pausa me gustaría, porque no lo hemos hablado todavía aquí, a pesar de que ayer hablamos de Evita, de la anunciada fórmula Fernando Fernández. Vamos a cerrar este bloque diciendo que además en Argentina luego, en el gobierno de Cristina, en el primer gobierno de Cristina, se aprueba la ley de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, lo que transforma el caso argentino y uruguayo en casi gemelos. Entonces estamos viviendo todo un año con un timing muy similar en términos electorales. Claro, exacto. Bueno, ellos tienen igual Es en agosto, la PASO es en agosto. Nosotros vamos a tener nosotros llamamos las internas. Pegan todo antes. Un poquito más, ¿no es cierto? Está todo correcto. Ajá. Y además recordemos, ya sé que no dijiste lo contrario, pero por las dudas, que ellos sí lo que tienen, que nosotros no tenemos, son elecciones a medio término de renovación parcial del Congreso, ¿no? Sí. Bueno, y la última. Y ellos tienen elecciones provinciales desfasadas, son federales, que incluso no solo son desfasadas, sino que cada provincia puede manipular la fecha de la elección. Entonces, la última fue la elección de La Pampa, pero ya ha habido 8 o 9 elecciones provinciales desde que empezó este año. Sí. La de Córdoba tal vez la más sonada, que fue la penúltima, en la que el gobierno votó muy mal, ¿no? El gobierno votó mal y dividido, ¿no? Puso 2 candidatos que no sumaron ni el 30% de los votos. Pero a su vez el que ganó no es un hombre de Cristina, ¿no? Es un peronista que no es cristinista. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Daniel Buquet. Déjeme ya invitarles para Escritores a Mano este jueves, en el ciclo que hacemos
todos los jueves ya desde hace muchos años. De hecho, nació el ciclo en el año 2002. Escritores a mano con Alejandro de Barbieri a propósito de la vida en tus manos, superando el síndrome del adulto frágil. Así se llama el último libro de Ale. Estará hoy a las 4:30 en Teatro del Notariado con entrada libre y gratuita. Les espero a todos. Estamos conversando con Daniel Buquet y se dio a conocer en un gesto político de verdad sorprendente, ¿no? La propuesta de la expresidenta Cristina Fernández anunciando que quería hacer fórmula con otro Fernández, pero ella en carácter de vicepresidenta, ¿no? Todo esto mientras está yendo a declarar, etcétera. A ver, más allá de este hecho que es el hecho de la coyuntura que marcó la semana, el anuncio fue hecho el sábado, además, que es algo un poco inusual en el sentido de que el fin de semana, pues si vos lo haces el domingo a última hora, bueno, todos los programas periodísticos del lunes son los que entran en el asunto. El sábado complicó, hubo ediciones especiales de programas periodísticos, o hubo programas, digamos, periodísticos no políticos, más orientados, ponele a la farándula, pero entonces aparecía el periodista político del canal en un bloque del programa porque no había más remedio que hablar de eso. Pero demos un pasito atrás. Si bien y lo dijimos en el bloque anterior, tenemos grandes similitudes en términos de no solo del calendario electoral como quedó este año con Argentina, sino incluso en algunas prácticas electorales como el uso de hojas de votación que no se usan en ninguna parte del mundo, hojas que hacen los propios partidos, etcétera, la lista, el número de lista. Hay muchas cosas que obviamente vienen de una tradición común. Vos fíjate este primer punto, porque yo además estuve trabajando con una colega argentina que se dedica específicamente al caso de las primarias y estamos haciendo un trabajo sobre Argentina y Uruguay, aprovechando la coyuntura. Y una primera diferencia que vos tenés en Argentina es que vos no sabés, a diferencia de Uruguay, cuando se vienen las primarias, cuáles son los partidos que se van a presentar a las primarias. Este es un punto clave que vos acá sabés que el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, como mínimo, pero además está seguro que el Partido Independiente, ¿no? Y tal vez alguno más, son partidos que van a comparecer a las primarias. Ya no estoy diciendo que van a tener competencia por la nominación presidencial, por ejemplo, pero que van a comparecer, van a comparecer. En Argentina vos no sabés. Vos sabés que el peronismo, no el partido justicialista, sino el peronismo va a comparecer a las primarias juntos, separados en dos, separados en tres, no sabés bien. ¿De acuerdo? Hay un proceso en Argentina que todavía no se cerró, que en Uruguay no existe, que es el de configuración de las alianzas. Los que van a competir a las primarias no son partidos políticos en el sentido más restrictivo del término, son alianzas. De hecho, el calendario argentino establece ahora para junio, no sé, el 10 de junio o algo por el estilo, el vencimiento del plazo para el registro de las alianzas. Hay que registrarlas, ¿entendés? Nosotros acá los partidos ya están y los nuevos son los que tuvieron que registrarse a fines del año pasado, principios de este año, que no sé si te acordás que fue noticia que se registraron 5 o 6 partidos nuevos, ¿sí? Que algunos rebotó, que algunos le obligaron a cambiarse de nombre y no sé qué. En Argentina todavía están en eso, y justamente, bueno, en este caso estamos hablando de Fernández y Fernández, como le dicen, creo que más generalizadamente a la fórmula esta. Va por el Partido Justicialista. Esta vez sí. Recordemos, Cristina fue presidenta y Néstor por el Frente para la Victoria. Luego, Cristina se presenta por Unidad Ciudadana. ¿Me explico? Y ahora se presenta por el Partido Justicialista. 3 denominaciones distintas, oficiales, porque alguien podrá decir, bueno, y el Encuentro Progresista, ¿no? El Frente Amplio coqueteó con esto de cambiarse de nombre, pero a la larga eran figuras que permitían ampliar el espectro del Frente Amplio, que luego terminaron siendo todos frente amplistas, ¿no? En Argentina esto no se da, ni hablar
del resto de los espacios. El gobierno está liderado por un partido, efectivamente, que se llama el PRO, el PRO, que ahora no me acuerdo bien la sigla que es lo que significa partido. Bueno, algo de republicano, tal vez. Republicano obrero. No, obrero seguro que no. Pero bueno, es una alianza que se llama Cambiemos, que incluye a otros dos grupos políticos, en particular el partido más antiguo de la Argentina, que es la Unión Cívica Radical, que en este momento, por ejemplo, está en el medio de una especie de crisis existencial, tiene su propia convención, porque este es un partido de verdad, en la que tendrá que decidir qué es lo que va a hacer electoralmente. Imagínate, ¿no? Estamos sobre el cierre de los registros, y los radicales, como si acá fuera el Partido Colorado, está por decidir si va a ir con Cambiemos, con Macri, que no se sabe si Macri será el candidato o al final le inventarán uno nuevo porque Macri está muy desprestigiado, o se van a un espacio que todavía no se conformó, que es un espacio que tiene, yo que sé, a La Baña como referente, pero que están los peronistas que son anti-K, que también podrían confluir en ese espacio, y el socialismo y Margarita Stolbizer. Es decir, en Argentina no sabemos cuáles partidos van a ir a la primaria. A propósito de acá, mira, apenas hiciste el primer comentario, alguien pregunta, pero acá, ¿los partidos que no tienen competencia interna tienen que ir a las internas? Totalmente, claro. Eso a la gente incluso hasta le debe pasar desapercibido. Formalmente todos en Argentina y en Uruguay esto es igual. Ellos le llaman primarias porque en el caso de Argentina son primarias en el sentido de que lo que se hace es disputar candidaturas. En Uruguay le llamamos internas porque se eligen las autoridades de los partidos, lo que le llamamos la convención, aunque el nombre no es convención, el nombre es órgano deliberativo. Todos los partidos están obligados a comparecer a las internas, y obviamente si no tienen competencia por la candidatura presidencial, que es la única primaria que hay en Uruguay. En Argentina está la primaria presidencial, pero todos los cargos van a primaria, ¿no? Gobernadores, senadores, diputados, todos van a primaria. No necesariamente con competencia, pero todos van a la primaria. En Uruguay solo el presidente. Ahora, los partidos chicos normalmente, y hasta ahora, no han presentado competencia, ¿verdad? El Partido Independiente, Unidad Popular, básicamente estos dos históricamente, y ahora los nuevos partidos como el Partido de la Gente, en fin, y los otros partidos, ahí va. Esos partidos todos tienen que ir a la primaria, aunque sea con candidato único, o seguramente con candidato único, y elegir sus convenciones. Y tienen que obtener además una votación mínima a nivel nacional de 500 votos, porque si no lo logran, la Corte no le permite a ese partido competir en la elección nacional. Esto ya ocurrió en la elección pasada. Creo que el Partido de los Trabajadores, por ejemplo, fue a la primaria, a las internas, y no logró 500 votos. Por lo tanto, no pudo participar después en la elección nacional. O sea, la elección interna en Uruguay es creo que Botinelli le dice una elección preliminar. Hay que pasar necesariamente por esa instancia. Los partidos que tienen competencia por la candidatura presidencial, entonces la aprovechan, podríamos decir, les sirve para resolver esta cuestión. Los que no tienen competencia la sufren, porque en realidad están destinados a obtener muy pocos votos, porque a quien le interesa ir a votar a la interna de un partido que no tiene interna, ¿verdad? Pero necesitan, imprimir las listas, de hacer todos los procesos correspondientes y tratar de que vaya algunas personas a votarlo, por lo menos 500. Mieres le llama la travesía del desierto, justamente. Bueno, en Uruguay tuvimos, ya que lo mencionás a Mieres, algo de lo que en Argentina es moneda corriente, que es este intento que finalmente resultó fallido de armar una coalición en torno al Partido Independiente con el grupo de Valenti, la famosa alternativa que naufragó. Naufragó, digo, porque por los navegantes. Valenti ahí como que no le invocó mucho no previó el naufragio, ¿no?
No, lo que quería Valenti en realidad era ir al continente, más precisamente a la selva. Qué gracioso. Bueno, esto es por la mujer de Valenti, que iba a ser precisamente la vice de Mieres en iba a ser aquel muy acuerdo. fraterno, es más, pensaron que todo iba a ser con un espíritu muy amado, pero no se dio. Bueno, qué grande. Alejandro Camino, los anuncios, está preparando un stand-up que va a ofrecer. Pero necesito que vos saques seguramente. Yo impertinente. Bueno, por eso hacemos un stand-up dialogado. Ahí va, bueno. Ahora, volviendo a Argentina. Ahí está, volviendo a Argentina y volviendo a la fórmula. Acá hay un punto muy interesante, ¿no? En la dinámica política argentina, desde si querés desde los gobiernos kirchneristas, pero en particular, una vez que el kirchnerismo es derrotado y Cambiemos gana la elección, se habla de una grieta, que sería algo así como hablar de una polarización o un enfrentamiento entre dos bloques, ¿no? El kirchnerismo, que sería un peronismo de izquierda en términos generales, aunque no es solo eso, y el macrismo, que es, una posición más bien liberal, antiperonista. El antiperonismo en Argentina es algo muy fuerte, ¿no? Precisamente Perón crea, al mismo tiempo que crea una gigantesca adhesión popular, genera el odio, básicamente de los sectores más poderosos económicamente, ¿no? Los peronistas les llaman gorilas, incluso, ya no solo porque son la oligarquía económica, sino porque son golpistas, porque son los que sacaron a Perón Como que no dudan en apelar a... Claro, digamos, la oligarquía argentina, cuando lo logró, lo sacó a Perón con un golpe de Estado, no le ganó las elecciones. Claro. Y no solo lo sacó con un golpe de Estado y no le ganó las elecciones, sino que lo proscribió porque no le podía ganar las elecciones. No había cómo ganarle las elecciones a Perón mientras Perón vivió. Claro. Y con lo curioso, no es curioso, es la historia de la humanidad, que el argumento que se usó para sacar a Perón era justamente que era autoritario y poco democrático y que no respetaba las libertades de... Bueno, fíjate yo vos. llego y no te respeto las tuyas. Que por cierto que Perón era poco democrático en ese sentido, de esto ya hemos hablado. No, era muy democrático en el sentido de que estaba avalado por la mayoría. Y siempre estuvo avalado por la mayoría. O sea, la democracia pura o básica. Poco democrático en términos republicanos, más bien, o liberales y republicanos. Poco liberal, poco republicano. Perfecto. Muy democrático. Sería Está bien. la fórmula. Y vos pensás que de última todo el peronismo y el kirchnerismo son herederos un poco de esta visión, con un poco más de republicanismo y liberalismo, en ciertas dosis. Obviamente el peronismo federal es más liberal, ¿no?, que el kirchnerismo, pero el kirchnerismo también es más liberal y republicano que el peronismo clásico, ¿no? No todos, porque obviamente dentro del kirchnerismo también hay un arco que incluye, yo te diría hasta una especie de izquierda pura y dura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es variado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta grieta que básicamente marca una polarización entre dos modelos o dos visiones del país, pero a su vez personalizadas? Porque la política argentina siempre ha tenido este rasgo, que es que los caudillos, los líderes o las figuras valen más que los partidos, ¿no? Y a esto me refería cuando te decía, bueno, lo primero que tendríamos que saber en Argentina es cuáles son los partidos que van a competir en las elecciones, porque lo que sí sabemos es quiénes son las personas que pretenden competir. Lo que no sabemos es en qué forma lo van a hacer. Ahora, la política argentina está explicada en un 70% por Macri y Cristina. Lo que Cristina... digamos, lo que representa este gesto de Cristina o esta propuesta de Cristina de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente y ella acompañarlo en la vice,
hay que saber quién es Alberto Fernández. Alberto Fernández es alguien que participó de la creación del kirchnerismo, no en 2003, sino en los 90. Es decir, participó en un proyecto que en aquel momento era simplemente muy en pañales, de un gobernador del sur que quería tener un espacio político dentro del peronismo a nivel nacional, y allí hubo una barra entre las cuales estuvo este señor Alberto Fernández. Alberto Fernández luego fue jefe de gabinete de Néstor en su primer... Bueno, los uruguayos lo conocemos bien porque fue el interlocutor a propósito del desencuentro y conflicto con el tema de las plantas de celulosa, ¿no? Él era la cara del gobierno argentino, ¿no? Perfectamente. Luego siguió con Cristina un par de años hasta que hubo allí una serie de desavenencias, y esto transformó a Alberto Fernández en un crítico, pero muy fuerte, de Cristina. Es más, yo recuerdo a Alberto Fernández paseándose por los medios y era como que todas sus intervenciones eran Néstor y yo. No, porque él elogiaba a Néstor Kirchner, ya fallecido, sí. Y además se mostraba como quien mejor representaba el pensamiento de Néstor, mucho mejor que su propia viuda, ¿no? Y de hecho, en el último periodo, Alberto Fernández era un operador de Sergio Massa. Bueno, otro, es más, es el sucesor. Cuando Alberto Fernández deja la jefatura de gabinete de Cristina en su primer periodo de gobierno, quien lo sustituye es Sergio Massa, precisamente. Que luego se va también con críticas la primera edición similares. del Gran Cuñado de Tinelli, no sé si vos te acordás, el Gran Cuñado. Me acuerdo de qué es el Gran Cuñado, pero no me acuerdo de... Era la burla, bueno, era la imitación del Gran Hermano, pero solo que con el elenco político. No, por eso, pero yo me acuerdo de La Rúa, de Cristina, de... Aparecía Massa, Ajá. Y Massa era un flaquito, en realidad parecía Cristina, y Massa era un flaquito que decía: Cristina, sentate acá, por favor. Cristina, tomate un tecito, por favor. Era como una especie de... Un alcahuete. Lacayo. Sí. Pero muy gracioso, ¿no? Llegándole a un absurdo. Y en definitiva, la gran jugada de Cristina con este anuncio del sábado y con esta concesión a ubicar a Alberto Fernández como cabeza de la fórmula, es precisamente tratar de evitar quedar arrinconada en el extremo de este escenario polarizado. Es decir, a ver, lo que todo el mundo estaba esperando era que Cristina se decidiera. ¿Que decidiera qué? Si iba a ser candidata o no. Sí. Entonces ahí había dos escenarios. El que no hubiera sorprendido a nadie es que Cristina diga: voy a ser candidata a presidente. Ese no hubiera sorprendido a nadie. Lo otro que se esperaba es que, bueno, tal vez diga: no voy a ser candidata, yo voy a apoyar a fulano, ¿no? Tal vez alguno estaba esperando, Scioli, vaya a saber quién, Scioli ya había sido, que dijera Cristina: no voy a ser candidata, voy a apoyar a fulano. La jugada sorprendió porque es: voy a ser candidata, pero no a presidente. Y eso yo creo que nadie se lo esperaba. Claro. ¿Y qué tiene de bueno desde el punto de vista de la estrategia política esto? Que por un lado Cristina logra, yo te diría que en un 100%, mantener todo su apoyo electoral. Porque si Cristina te dice: mirá, vos sos cristinita, vos sos de la Cámpora, Sí. Y yo te digo: mirá, yo no voy a ser candidato, pero apoyá a Sergio Massa o a Labaña, yo qué sé. Sí. Bueno, capaz que vos me decís: disculpame, pero yo no te sigo. No me pidas eso, Cristina. Ahora, claro, si yo te digo: vos votás a Alberto Fernández porque me tenés que votar a mí, que soy la vice. Bueno, ahí te votan todos. Claro. Ahí no perdés votos. Ahí no puedo hacer corte de boleta. Claro. No, claro, eso no se puede. La fórmula no se puede cortar. Entonces, yo creo que la jugada es muy, muy buena porque juega muy fino. Porque pero rasca de otros lados, claro, digamos. Bueno, eso no está medido, que yo sepa. En realidad aparecieron algunas encuestas que dicen que sí, pero no son las empresas más prestigiosas, por lo tanto, yo esperaría. Pero la lógica es esa, es decir, a ver, Alberto Fernández, primero que le pegó a Cristina, ojo, le pegó por cosas incluso que Cristina ahora ha reconocido, ¿verdad? Porque acá hay todo un gran tema que tiene que ver con la corrupción, que allí no hay, digamos, ahí Alberto es, Cristina es honesta,
¿no? Pero, por ejemplo, el INDEC, ¿no? Como el INE nuestro, que en el periodo de Cristina empezó a mentir con los números sobre la inflación y dejó de dar información a la población. Tal vez lo único bueno que haya hecho Macri para algunos haya sido restituir al INDEC como un organismo técnico capaz de proporcionar información sobre la evolución de la economía. A jugar por los resultados que le está dando. No, Mauricio debería llevar a Cristina y decir, claro, ¿cómo era que se hacía? Claro, por algo lo hizo Cristina en el último periodo de gobierno. Pero bueno. Y Fernández fue crítico de con ese tipo alguna, de cosas. De alguna manera, Fernández forma parte de la autocrítica de Cristina. Es decir, ahora se le presenta a una parte del público argentino un cristinismo light, ¿no? A ver, chicos, como dice Cristina, ¿no les parece que estábamos mejor cuando gobernaba yo que ahora? Porque en Argentina, con los niveles de pobreza, de desempleo, etcétera, que se han incrementado durante todo este periodo, seguramente hay una cantidad de gente que debe estar haciendo este razonamiento. Che, pero al final estábamos mejor Daniel, con la vieja, como le dijo Mujica, que con este. Daniel, pero sobre eso, desde cualquier perspectiva mínimamente objetiva, creo que no resiste el más mínimo análisis, ¿no? Perfecto. Entonces, imagínate que este individuo, tal vez un clase media, no una persona que sufre efectivamente la pobreza, sino sí. Alguien que sobrevive, pero ajustado, y diga, la verdad que yo la pasaba mejor en aquel momento, me podía hacer un viajecito, me podía, no sé, cambiar un electrodoméstico, ahora llego a fin de mes y nada más. Y dice, bueno, lo que pasa es que también aquel gobierno era un gobierno prepotente, patotero, mentiroso. Entonces, igual yo no votaría a Cristina, porque en todo caso Macri me asegura o me sugiere un mayor respeto por las libertades individuales. Ahora, ¿qué le está diciendo Cristina? No, votá esta fórmula que te va a producir el bienestar que nosotros traemos, pero con una visión de la política más liberal, más republicana, más respetuosa del pluralismo, de las diferencias, de la separación de poderes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es el combo, el mejor paquete que desde ese ángulo se podía promover en esta línea de romper la grieta o atravesar la grieta o romper con la polarización, jugar hacia el centro, que esto los argentinos le dicen grieta, pero en ciencia política en general uno lo observa como en un eje donde la mayor parte del electorado es un electorado moderado, y entonces la forma de competir por la mayoría de los votos es darle señales a ese electorado moderado, que es el electorado a su vez no cautivo. El electorado moderado es típicamente no cautivo, ¿no? No hay nadie de extremo centro, como dicen algunos, ¿no? Un radical centrista. Eso no existe. El moderado suele ser un independiente. Con relación al escenario tal como lo planteás, que lo planteás con mucha claridad, pero además uno advierte que el escenario es claro en ese sentido, desde otra mirada, ¿no? De las calidades institucionales, incluso de la proyección al futuro que uno pueda tener acerca de la marcha institucional de Argentina, que en ese sentido siempre da la sensación que anda como por una cornisa. La pregunta ¿es admisible, o dicho de otra manera, no es un tanto riesgoso poner como presidente de la nación a alguien que va a tener en realidad en su vicepresidenta la figura política de verdadero y mayor peso? Es decir, ¿no podríamos generar la idea de un presidente títere? Bueno, y con la fragilidad que eso puede implicar. Ese es un tema. En Argentina, una de las primeras reacciones fue recordar la vieja consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esto remite justamente al retorno de Perón a la Argentina, todavía proscripto, pero con el peronismo compitiendo en las elecciones con una figura
designada por Perón, ¿no? En aquel momento lo que hizo Cámpora fue convocar a elecciones. O sea, primero fue electo presidente y luego convocó inmediata, 45 días después. En ese ratito se le fue mucho a la izquierda, ¿no? Bueno, Cámpora se evocó por la izquierda y al viejo no le gustó nada. Todo un tema. Vos fíjate cómo yo creo que hasta esto demuestra hasta lo bueno de la jugada y lo difícil de leerla. Esa fue la primera, ¿no? De inmediato que surge desde la oposición, y vos lo ves porque en Argentina es fácil porque hay medios de los dos lados. Entonces, como yo estaba en Buenos Aires, a la misma hora que volvía de mis tareas cotidianas, tenía a Feynman y a Víctor Hugo, ¿no? Sí. Como lo peor, claro, no llegué eso, yo estuve hasta el viernes, digamos, no llegué a esto, pero ¿qué hacen los medios, digamos, anti-K? Lo primero que hacen es mostrarte a Alberto Fernández matando a Cristina. Mirá que la mató, ¿eh? Vos vas a ver las críticas de Alberto Fernández a Cristina, trunga. Entonces diciendo... ¿Cómo? ¿Y a esto se le gana... No es necesario ni polemizar con ellos, porque alcanza con la polémica entre ellos. Pero vos sabés que se dieron cuenta, digo yo, que no, porque si vos mirás cómo evoluciona este discurso a lo largo de esta semana, se abandona Cámpora al gobierno, perdona al poder, se abandona mostrarte todo el tiempo a Alberto criticando a Cristina, tal vez eso hasta le dé mérito a Alberto, y entonces el discurso es, Alberto es del núcleo del cristinismo, Alberto y Cristina son lo mismo, ese es el discurso. Es decir, fue una jugada que tiene esta vocación, ¿no? Desde el cristinismo convocar a la gente moderada que le tiene miedo a Cristina. Veremos qué tanto logra. Acá hay, desde el punto de vista de la élite política, hay una pieza clave que se llama Sergio Massa, que es el que todavía no sabemos para qué lado va a ir, si para el peronismo federal o el espacio progresista de La Baña o como sea, o si finalmente va a aceptar esta convocatoria desde el cristinismo. Uh-huh. Desde el punto de vista del público, porque la élite se mueve, pero la élite tiene que tratar de anticipar el movimiento del público. Sea que Massa vaya a la fórmula Fernández y Fernández, sea que no, la gran pregunta es, ¿la fórmula Fernández y Fernández logrará incrementar el electorado cristinista? Es decir, Cristina tiene un 30 y poco %. Con Alberto Fernández, ¿llegará al 40 y pico? Porque esa es la apuesta. Porque con eso, incluso podés ganar en primera vuelta en Argentina. Pasando el 40 podés ganar en primera vuelta. Y te diría que pasando el 40 es muy probable ganar en primera vuelta, ¿no? Y si no, bueno, tenés mejores chances, evidentemente, en un balotaje. No es lo mismo un balotaje Cristina-Mauricio, vamos a usar los nombres de pila, sí, que Alberto-Mauricio, ¿verdad? Cristina-Mauricio es la polarización, los del medio, no sé, es difícil, hay que tirar una moneda. Ahora, Alberto-Mauricio, incluso hasta me lo imagino, ¿no? Con una Cristina que no aparece. Casi en la casa. No, que ni aparece en ese periodo de la campaña. Sí. Es Alberto. Yo creo que la clave está, tal como lo dijiste, es uno, bueno, viste, la gente es libre, ¿no? Pero uno puede suponer que el casi 100% de los que están dispuestos a votar a Cristina, si Cristina es vicepresidenta, la va a votar igual. Y no lo dudes, pero por supuesto. Y tampoco es muy difícil suponer que un numerito, la duda es qué tan grande o tan chico es ese numerito, que no estaba tan convencido o dispuesto a votar a Cristina en este escenario, esté dispuesto a cambiar, cambiemos. Sí. Porque le ha ido mal con el gobierno de Macri. En definitiva, la apuesta es a que la fórmula Fernández y Fernández es de verdad. El presidente, esto lo escuchás a Alberto Fernández o escuchás a cualquiera que apoye la fórmula, te va a decir, no, el que manda es el presidente. En Argentina, además, esta expresión es de recibo.
¿verdad? Argentina es un país más presidencialista que Uruguay. Sí, sí. También es más caudillista, en definitiva. E incluso hasta yo te diría una cosa, tal vez, si bien algunos obviamente van a alentar, si es, independientemente de si existe o no el peligro, van a alentar la idea de que Alberto va a ser un títere de Cristina, que Alberto va a renunciar, va a asumir la presidencia, sí. Renuncia, Cristina presidenta. Yo qué sé, sería el extremo, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Era una joda. Bueno, tomá, Cristina, esto es tuyo. Yo si estuviera del otro lado diría, esto es así. Sin embargo, del otro lado, el riesgo es qué va a pasar entre Alberto y Cristina si Alberto asume la presidencia desde el punto de vista de Alberto. Porque la historia de Argentina, y esto es una historia también, esto tiene reglas bastante generales, en Argentina tal vez se dé con mayor claridad, es que si vos ganás gracias a que otro te empujó, y tu próxima tarea es matar al que te empujó. Y eso fue lo que hizo Néstor con Duhalde, sin ir más lejos. Entonces, ponele que esto funcione. Yo te diría que más que el riesgo, le llamamos riesgos a jugadas que alteran el escenario político, ¿no? Yo no sé qué riesgo en el sentido material de la vida de las personas, no lo sé. Más que el riesgo de que Alberto renuncie y diga, ahora la presidenta es Cristina, el riesgo es Alberto se va a concentrar en matar a Cristina. Sí, como... o cortar, digamos, la capacidad de Cristina de ser un factor decisivo en su gobierno. Él va a decir, bueno, yo gané, ahora mando yo. Lenín Moreno en Ecuador. Bueno, ni hablar. Por decirte, ahora se me vino el primero. Exactamente. Bueno, mi querido Daniel, gracias como siempre. La seguimos en algunas semanas, ¿sí? Pero cómo no. ¿Qué defensor? Defensor me suena, pero te juro que me resuena, pero no me acuerdo bien de qué era. Es el futbolista que juega cerca al arquero. El defensor. Es como sinónimo de zaguero. Ahí está, se le puede decir de las dos maneras. Muy bien. Como ustedes saben, Daniel Buquet es hincha de Zaguero Sporting. Ya volvemos con La Mañana en Camino.